pudiera ser pasado de largo y no tuviera muerte en su casa. Y bueno, el mismo Cristo habla, ¿no?, de que Él sería ese cordero que daría su vida por los demás. Juan lo presenta así como el cordero de Dios que quita los pecados del mundo, y tal vez por eso la fiesta de la Pascua es la que fácilmente relacionamos con el ministerio de Jesús, pero también la fiesta de Pentecostés, y vamos a ver el porqué. Entonces, ¿qué sucede, hermanos? Sucede que Jesucristo asciende a los cielos y sus discípulos se quedan aquí. Antes de eso, ellos le preguntan: Señor, ¿vas a restaurar el reino a Israel en esta fecha? Porque recordemos, hermanos, que los judíos, los hebreos, habían tenido un reino literal, un reino terrenal de mucho esplendor. Primero, David preparó el reino dando paz. David estuvo sujeto a muchas guerras con pueblos, con naciones, pero después de David, él logró que hubiera paz en el territorio. Pero la época de esplendor, de paz, de prosperidad vino con su hijo Salomón. Fue la época en la que Israel tuvo como que su esplendor, un reino fuerte, un reino próspero, un reino de paz. Pero sabemos, hermanos, que ese reino duró un poco tiempo, porque tampoco Salomón fue ese rey justo y perfecto. Entonces, después de eso, ¿qué viene, hermanos? Vienen reyes malos, vienen perversos, y después son llevados cautivos a Babilonia. Y desde que regresan de Babilonia, ese esplendor de ese reinado no ha regresado. Pero ellos lo conocen por la Escritura, y ellos anhelan que Israel vuelva a tener ese brillo. Y entonces le preguntan a Jesús: es el Mesías, es el hijo de David. Le preguntan: Maestro, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Señor, ¿vas a regresar esa gloria y ese esplendor que Israel tuvo con Salomón ahora? Y Jesús no les dice que no. Le dice: a ustedes no les toca conocer esos tiempos. Porque, hermanos, Jesús lo va a hacer. Jesús va a regresar no solamente esa gloria, no es una gloria mucho mejor que la de Salomón. Pero dice Jesús: a ustedes no les toca conocer los tiempos que solamente Dios en su soberana voluntad ha designado. Pero les da un consuelo, les da una promesa en el versículo 8, Hechos 1:8, que conocemos creo que bastante. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea y en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y antes de eso, Jesús les encarga en el versículo 4, ahí mismo dice: y estando juntos les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo: oísteis de mí. Estos hombres, hermanos, eran en su mayoría hombres de la región de Galilea, y estaban, recuerdan, allí en Jerusalén porque habían ido a la fiesta de la Pascua, y bueno, se quedaron allí todo este tiempo, porque Jesús les dijo: no se vayan de Jerusalén hasta que ustedes reciban la promesa. ¿Cuál era la promesa? El Espíritu Santo. Entonces ellos están allí. Por eso en el capítulo 2, versículo 1 dice: cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. ¿En dónde estaban? Entonces, lo más probable es que se encontraran en el aposento alto, que se menciona en el capítulo 1, versículos 12 al 15. Dice así: entonces volvieron a Jerusalén desde el monte que se llamaba del Olivar, el cual estaba cerca de Jerusalén, camino del día de reposo, y entrados subieron al aposento alto. Hay algunos que creen que este aposento alto es el mismo lugar en donde Jesús come la Pascua con sus discípulos. No lo sabemos, hermanos, el texto no nos dice, pero hay quien supone que fuera así. Pero lo cierto es que estaban en un aposento alto, es decir, en una parte de la casa, pero en la parte alta. Y dice quiénes estaban allí: moraban Pedro, Jacobo, Juan, Andrés, Felipe, Tomás, es decir, los discípulos de Jesús. Versículo 14: todos estos perseveraban unánimes en qué? En oración y ruego. ¿Con quiénes?
con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. ¿Los hermanos de quién? Los hermanos de Jesús. Acá hay otro texto, hermanos. Alguien, pues si no se refiere a los discípulos, no, es que ya los nombró hace un rato por nombre. Y ahora dice María y sus hermanos. ¿Se refiere a los hermanos de María? No, se refiere a los hermanos de Jesús, porque el contexto dice con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Por lo tanto, ese sus hermanos se lo tenemos que poner a Jesús. Ahora, aquí vamos a hay algo bien importante que lo tenemos que tomar en cuenta. Hay más o menos, bueno, no más o menos, déjame buscar el versículo 15, que en aquellos días Pedro se levantó en medio de los hermanos y los reunidos eran como 120 en número. O sea que el aposento debió haber sido suficientemente amplio para que 120 personas estuvieran allí. ¿Creen ustedes que el lugar era más grande de lo que estamos nosotros? Sí, porque aquí no cabían 120 personas. A lo mejor si tumbamos esta pared, igual y cabíamos 120 personas. Pero dice que ahí en ese lugar estaban 120 personas reunidas. ¿Había quién, hermanos? Había hombres y había mujeres. Había apóstoles que tenían la autoridad de Cristo y había personas comunes. O sea que esto no era una élite, hermanos. No era la zona VIP, era la iglesia de Cristo, conformada por mujeres, por hombres y conformadas por autoridades eclesiásticas y por personas comunes. Y eso es importante que tomemos en cuenta por lo que va a suceder, por cómo el Espíritu Santo va a operar en estas personas. Entonces, algo que también a mí me llama mucho la atención, hermanos, es que no es la primera vez que un grupo de personas, seguidores de Cristo, está reunido. Si nosotros vamos al Evangelio de Juan, hay una hojita antes. En el Evangelio de Juan, capítulo 20, versículo 19, dice lo siguiente: cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, y esto qué día es, domingo, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo a los judíos. Aquí tenemos otra vez, hermanos, un grupo de seguidores de Cristo que están reunidos. ¿Cuál es la causa de la reunión? Miedo. Tienen miedo, hermanos, ¿de quién? De los judíos. ¿Por qué? Porque han visto lo que han hecho con su maestro y tienen miedo. Están aterrados de que a ellos le hagan exactamente lo mismo. Pero ¿qué pasa, hermanos? 40 días después tenemos otra vez un grupo de seguidores de Cristo reunidos, pero ¿cuál es el propósito? No es el miedo, no es el temor. Ellos ya han visto a Jesucristo resucitado, por lo tanto dicen, no, ya no tenemos miedo de lo que nos puedan hacer ni los romanos, ni los líderes judíos, no tenemos miedo. Estaban reunidos, ¿por qué? Dice que estaban reunidos por oración y luego dedicados a la oración y al luego. Dice, todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego. Y yo me preguntaba, ¿cuál habrá sido el motivo de la oración, del ruego de estas 120 personas en este lugar? Muy probablemente, porque tampoco lo dice el texto, pero muy probablemente, hermanos, ellos están recordando la promesa que hizo Jesús: no se vayan de Jerusalén hasta que la promesa se cumpla. Y seguramente, hermanos, ellos estaban adorando al Señor y orando al Señor que se cumpliera la promesa del Señor. Insisto, no nos lo dice el texto, pero podríamos inferir que algo de eso había allí. Además, hermanos, probablemente para ellos era imposible no estar reunidos allí sin comentar los eventos que les ha tocado vivir. Hablar de la muerte de Cristo, hablar de su resurrección, hablar de su ascensión. Hermanos, y cuando nosotros nos reunimos a comer o a convivir, muchas cosas salen a la plática y son cosas a veces que están sucediendo en el momento. Probablemente ellos también estaban en
esto, hermanos, en ese sentido, hablando de Cristo, recordando lo que Cristo había hecho, su obra salvífica a favor de nosotros, esperando que se cumpliera la promesa del Señor. Y a mí me llama mucho la atención, hermanos, y aprendo de esto también. Nosotros el día de hoy estamos reunidos por miedo, estamos aquí el día de hoy reunidos por miedo de que el mundo es un lugar feo, el mundo es un lugar malo y perverso y mejor nos venimos a meter aquí por miedo. No, entonces ¿cuál es el propósito de nuestra reunión? Orar, adorar al Señor, recordar lo que Él nos ha enseñado, lo que Él nos ha prometido. Eso es lo que nos viene aquí, no el miedo de que mejor nos reunimos en la iglesia para que estemos a salvo de toda la contaminación del mundo. No, hermanos, ese no es el propósito. No nos reunimos aquí por miedo, nos reunimos para adorar al Señor, para seguir hablando del Señor y de lo que Él ha hecho por nosotros. Pero algo también importante aquí, hermanos, dice que ellos estaban juntos y estaban unánimes. Dice el versículo 1, estaban todos unánimes juntos. ¿Y saben qué significa la palabra unánimes? Una sola mente, una sola mentalidad. Y qué importante, hermanos, esto, porque hay personas que están juntas, pero no hay unanimidad. Pero no es al final, hermano, los comentarios al final, para no entorpecer el mismo ánimo. Es importante entonces entender que dentro de la iglesia también esto es necesario. No solamente que estemos juntos, sino que estemos unánimes. ¿Unánimes en qué? ¿A todos nos tienen que gustar las mismas cosas? No. ¿Unánimes en qué? En cuanto a doctrina. Creyendo lo mismo. Porque miren, si a nosotros nos ponen en el mismo lugar con personas que creen que Jesucristo es una creación de Dios, que no es Dios encarnado, sino que es una creación, no vamos a ser unánimes, hermanos. En el momento en que nosotros cantemos a Dios y le digamos a Cristo que Él es nuestro Dios, ese grupo de personas se va a separar, se va a apartar o se va a salir. Y va a decirles que yo no puedo cantar eso que tú estás cantando porque yo no creo que Cristo es Dios, yo creo que Cristo es una criatura que Dios creó, la primera criatura que Dios creó, pero no creo que sea Dios. Ya no hay unanimidad. Podemos estar juntos, pero no hay unanimidad. O el otro grupo que dice que Satanás y Jesús son hermanos. En serio, yo sé que puede sonar esto chistoso, pero de veras hay un grupo religioso que cree que Satanás y Jesús son hermanos. No podemos tener unanimidad con ellos. ¿Podemos estar juntos? Sí. ¿Podemos tener unanimidad? No. Y ellos dicen que estaban juntos unánimes, es decir, allí no había nadie que no creyera en Jesús, allí no había nadie que no fuera un seguidor de Jesús. Y eso es importante, hermanos, porque la unidad para la iglesia es fundamental. Porque Cristo lo dijo en Marcos 3:24, entre otros pasajes del Evangelio, pero quiero citar a Marcos 3:24. ¿Qué tan importante es la unidad para la iglesia? ¿O cuál es el contraste de la unidad? ¿Cuál es el antónimo de la unidad? Marcos 3:24 dice Jesús: si un reino está dividido contra sí mismo, tal reino no puede permanecer. Y si una casa está dividida contra sí misma, tal casa no puede permanecer. Si la iglesia está dividida, hermanos, tampoco la iglesia va a permanecer. La iglesia entonces necesita ser unánime, tener el mismo sentir, el mismo propósito, tener la misma meta, hermanos, pensar lo mismo. Si no es así, entonces no habrá unidad. Y si no hay unidad, entonces estamos caminando hacia la división y por lo tanto viene la desaparición. Por eso es importante, hermanos, que la iglesia esté unida. Si Dios va a usar esta iglesia tiene que estar unánime. ¿Están de acuerdo, hermanos? Si Dios va a usar esta iglesia, y me estoy refiriendo a esta iglesia local, no me refiero a la iglesia de Cristo, para ser más específicos, si Dios va a usar esta iglesia, Jezreel tiene que estar unánime.
Insisto, no que a todos nos guste lo mismo, porque alguien decía, oye, a ese me gusta mucho el color verde, no, a mí me gusta el color amarillo, entonces tú y yo no podemos tener unidad. No, por supuesto que sí, porque la unidad de la que estamos hablando es la unidad del Espíritu, la unidad de la doctrina. Pregunta entonces, hermanos, ¿cómo tú estás contribuyendo a la unidad de la iglesia? No me respondan, es solamente para nuestra propia reflexión. ¿Cómo tú estás contribuyendo a que esta iglesia esté bien unida? Es algo que nosotros tenemos que preguntarnos, hermanos. Si ya vimos que la división produce muerte y desaparición, ¿qué estoy haciendo para evitar esa división? Por otro lado, o puesto de otra manera, ¿qué estoy haciendo yo para que esta iglesia permanezca unida? Una buena manera, hermanos, es leer tu Biblia. Leer tu Biblia, vivir en santidad, porque eso es lo que toda la iglesia debe de hacer y como la iglesia debe de vivir. Cuando tú conoces la palabra de Dios, entonces tu doctrina se corrige, se perfecciona a lo mismo que los demás. Y entonces nos damos cuenta que hoy tú y yo creemos, estamos en el mismo sentido. Creemos las mismas doctrinas de la Biblia. Así que, hermanos, busquemos participar activamente en la unidad de la iglesia. Ahora vamos al versículo 2, porque ellos están allí, están reunidos, están orando, están adorando al Señor, están esperando que se cumpla la promesa de Jesús. Y en ese día, hermanos, Jesús no les dijo, y fíjense qué interesante, Jesús no les dijo, miren, quédense hasta Pentecostés, porque en Pentecostés yo voy a enviar la promesa. Jesús no les dio fecha. Jesús les dijo, permanezcan en Jerusalén hasta que reciban la promesa, pero no les dijo fecha. Por eso el texto en el siguiente versículo dice, y de repente. ¿Esto qué significa, hermanos? ¿Cómo lo podemos interpretar? Que ellos no lo esperaban. Ellos le dijo, oye María, levántate y haznos de comer porque mira, ya es Pentecostés y viene. No. Ellos no lo esperaban, hermanos. Ellos ¿qué estaban haciendo? Ellos estaban adorando al Señor. Ellos estaban orando al Señor. Y esto sucedió de repente, sin que ellos lo esperaran. Y aquí también, hermanos, nosotros podemos ver que ellos no produjeron esto. No fue producto de la constante oración, no fue producto de la constante adoración, sino que este fue un acto soberano de Dios el Espíritu Santo. Ni de los ayunos, no, hermanos, tampoco, porque algo que nosotros tenemos que entender es que ellos no produjeron este evento. No dijeron, miren, vamos a acelerar la promesa del Señor, nos vamos a poner en ayuno, en oración y vamos a clamar y vamos a hacer que el Espíritu Santo descienda. No. Esto no vemos que esto es lo que está sucediendo. Vemos que el Espíritu Santo soberanamente decide el día de Pentecostés derramarse sobre ellos. Ahora, no podemos quitar que ellos estaban haciendo su parte, ellos estaban reunidos y ellos estaban unánimes. Sí, pero eso no es lo que produjo el derramamiento del Espíritu Santo en Pentecostés. Porque, hermanos, entonces nosotros, si esto fuera así, entonces nosotros ya sabemos la clave, ya sabemos la fórmula para hacer que eso suceda otra vez. Y a veces he escuchado yo estos comentarios, hermanos. Lamentablemente he escuchado personas que dicen, vamos a mover la mano del Señor. Caramba, eso suena fuerte, hermanos. Vamos a mover las fibras del corazón del Señor. Caramba, ¿y eso cómo se hace? Porque hasta donde yo sé, el Señor es soberano. Y yo no le puedo mover la mano a Dios si Él ha decidido no moverla, yo no se la puedo mover. Por eso es importante lo que está sucediendo aquí. Ellos simplemente están haciendo lo que tienen que hacer como iglesia: adorar al Señor, orar al Señor, esperar en el Señor, y el Señor soberanamente mostrará su poder. Soberanamente. Pero ellos no ni adelantaron ni retrasaron la venida del Espíritu Santo, porque no podemos.
Dios es soberano, Él tiene sus planes y Él actúa cuando Él decida. Alguien podría decir, oye, pero es que lo que ellos estaban buscando era algo bueno. Sí, pero eso tampoco es razón suficiente para creer que si nosotros nos ponemos a orar y a ayunar y a clamar por algo bueno, entonces el Señor automáticamente va a mover su mano para conceder lo que nosotros estamos pidiendo. ¿Qué bases tengo para afirmar eso? En el mismo libro de Hechos, hermanos, capítulo 16, versículos 6 al 11. Pablo está en este viaje misionero. ¿Qué estaba haciendo Pablo? Predicar el Evangelio. ¿Era la voluntad de Dios que Pablo predicara el Evangelio? Sí. ¿Era algo bueno que Pablo predicara el Evangelio? Sí. Pero fíjense cómo, aún esto bueno que Pablo está haciendo, que Dios lo ha encargado, aún de eso también está bajo la soberanía de Dios. Hechos 16, 6 al 10 dice: y atravesando Frigia y la provincia de Galacia, les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Y esto, hermanos, es sorprendente. ¿Cómo que el Espíritu Santo les prohíbe hablar el Evangelio, predicar la palabra? ¿No se supone que para eso levantó Dios a Pablo? Sí. ¿No se supone que para eso el Espíritu Santo envía a los misioneros? Sí. Pero es que el Espíritu Santo sigue siendo soberano. Él decide en dónde se va a predicar el Evangelio. No donde el misionero quiere, sino donde el Espíritu Santo soberanamente quiere. Y por eso dice ahí el Espíritu Santo: les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia. ¿Y qué sucede? Pero el Espíritu Santo no se los permitió. ¿No era algo bueno lo que estaban buscando los misioneros? Sí. ¿No era algo que estaba conforme al propósito de Dios? Sí. Pero el Espíritu Santo es soberano. No lo podemos obligar. No podemos torcerle la mano para que Él, aunque lo que nosotros estamos buscando sea algo bueno. Y a veces esa es nuestra frustración, hermanos. Señor, es que yo estoy clamando porque tú traigas un avivamiento a esta iglesia, que esta iglesia despierte del sueño, Señor. Y ya estamos meses orando. ¿Por qué no respondes? Porque Él es soberano. Porque si va a venir un avivamiento sobre esta iglesia, es porque el Espíritu Santo soberanamente lo va a traer. No quita nuestra responsabilidad, hermanos. No quita que yo tengo que estar unánime con mis hermanos en ese sentido, clamando al Señor: Señor, trae un avivamiento. Es decir, yo no quiere decir que yo no pueda orar, o como iglesia no podamos orar por un avivamiento. No estoy diciendo eso. Al contrario, nosotros deberíamos orar por un avivamiento en esta iglesia. Que el Señor nos saque de la somnolencia, que el Señor avive nuestros corazones, y de ahí esperar que el Señor responda. Pero no creer que como ya oramos, ya ayunamos, ya clamamos, ahora sí seguramente esto va a venir. No. Haremos nuestra parte y dejaremos que el Señor soberanamente cumpla su propósito. Siguiente, ahí seguimos en el mismo Hechos. Dice: y se le mostró a Pablo una visión de noche. Un varón macedonio estaba de pie, rogándole y diciendo: pasa a Macedonia y ayúdanos. Cuando vio la visión, enseguida procuramos partir para Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba para que le anunciásemos el Evangelio. Ahora sí, en Macedonia sí, el Espíritu Santo tenía planes de que Pablo y sus colaboradores fueran a Macedonia a predicar allí el Evangelio. Ok, ahí tenemos el dato. Pablo iba hacia un lado y el Espíritu Santo los está conduciendo hacia otro lado. Pero hermanos, algo que yo quiero dejar en claro: no podemos obligar a Dios a que haga algo, aun cuando a nuestro juicio sea algo bueno. No lo podemos obligar. Él es soberano. ¿Significa que entonces yo voy a dormir en mis laureles? No, significa que yo voy a hacer lo que a mí me corresponde, la responsabilidad que yo tengo de orar, de clamar a Dios, de vivir en santidad, de vivir en unidad y esperar que el Señor responda en su tiempo y a la manera que Él quiera.
Pero no significa que como el Señor se tarda, entonces miren, vamos a poner en pausa la santidad, la mortificación, la oración, y vamos a dedicarnos a hacer otras cosas. Porque como el Señor se está tardando, no, esa no debe de ser la actitud de la iglesia. De hecho, Jesús se acuerda muy enseñó una parábola, ¿no? El ciego ve que el amo se retrasa, pues entonces dice el dicho que mientras cuando el gato no está en la casa, los ratones hacen fiesta. Esa no es la actitud de la iglesia, hermanos. La actitud de la iglesia es que yo voy a seguir haciendo lo que como iglesia soy llamada y esperar la respuesta del Señor. Eso es lo que vemos aquí, hermanos. Ellos dicen que de repente sucedió esto. ¿Era algo que ellos esperaban? Sí, pero no sabían cuándo. ¿Esperamos que el Señor traiga avivamiento a nuestro corazón? Sí. No sabemos cuándo. Nuestro anhelo, nuestro deseo, nuestro clamor es que sea pronto. Y eso es lo que hay que seguir haciendo, pues hay que seguir orando por eso. Y yo estoy seguro que, como dice esa canción de Marcos Vidal, que el Señor nos va a sorprender. El Señor nos va a sorprender. Y que tal vez en el momento en que menos lo esperamos, ahí está. Y va a ser algo maravilloso, hermanos, lo que sucede. Bien. Bueno, tengo aquí mis notas. ¿Se acuerdan también que era lo mismo que sucedía cuando Dios estaba guiando al pueblo de Israel después de que salieron de Egipto en el desierto? ¿Cómo los guiaba el Señor? Con una columna de fuego en la noche y en el día una columna de nube. ¿Y qué pasaba, hermanos? ¿Cómo los guiaba Dios? Cuando esa nube se levantaba y empezaba a avanzar, era hora de empezar a quitar las estacas, doblar tu tiendita, recoger tus piliches y vámonos. Porque la nube se está moviendo. ¿Qué hubiera pasado, hermanos, si de repente el pueblo hubiera dicho, miren, hoy vamos a tomar la decisión de avanzar unos cuantos kilómetros? Levantan la tienda, pero la nube se queda allí. ¿Ustedes creen que eso hubiese obligado a la nube a moverse? Ah, mira, este pueblo ya va por delante, pues los tengo que seguir. No, hermanos. La nube seguramente se hubiera quedado allí, aunque el pueblo hubiese viajado kilómetros. Simplemente la nube no se mueve, el pueblo no debe moverse. ¿Ya? El rumbo lo fija la nube que está representando a Dios. No podemos obligar a Dios, Él es soberano. Después, ¿qué es lo que nos cuenta, hermano? Dice que de repente vino del cielo un estruendo. Y luego dice, ¿cómo era el estruendo? Como el de un viento recio. No sé, hermanos, imagínense una tormenta, el ruido que provoca la tormenta. Ahora, ojo, hermanos, no es que haya venido un viento. Dice que vino un estruendo, no un viento. Es importante la palabra que utiliza. Dice, vino un estruendo, ¿cómo? Está haciendo la comparación, como de un viento recio. O sea, un estruendo tremendo, hermanos, en el lugar. Y también dice que un estruendo de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa en donde estaban sentados. Yo no estuve ahí, hermanos, pero yo me supongo que debe haber sido muy aterrador de repente escuchar ese estruendo. Sí, definitivamente espantoso en el sentido de la palabra, ¿verdad? Porque es algo, hermanos, que espanta, que asusta. Yo recuerdo cuando fuimos por primera vez al Salto de Yipantla, que es una cascada, no sé si ustedes han tenido la oportunidad de ir a ese lugar, Salto de Yipantla, ahí por San Andrés, por Catemaco. Y ustedes van bajando los escalones, hermanos, el estruendo, el ruido que provoca eso es, la primera vez es terrible, te espanta, porque tus oídos no están preparados para eso. Ya después cuando ves el agua y te moja, bueno, ya es otra experiencia, pero seguramente para ellos fue también así, hermanos. Se han de ver espantados, se han de ver asustados de este estruendo. Pero dice también en el versículo 3, y se les aparecieron lenguas repartidas, y otra vez dice, como de fuego, no que fuera fuego, hermanos. Son símbolos que Lucas, el escritor de esta carta o de este libro, está describiendo para que nosotros podamos entender. O sea, no fue un viento literal, fue un estruendo. Y
Y dice que luego descendieron lenguas que se repartieron y que estas lenguas parecían como de fuego. Lo que sí podemos decir es que eran cosas visibles, porque las está comparando con un fuego. Era algo que él podía ver. ¿Cómo? ¿De qué estaban hechos? No podemos asegurar, podemos hacer algunas conjeturas, pero dice que parecía que era fuego, que se habían asentado sobre ellos. Por eso dice, no dice sobre ellos, sino en ellos. Algunos ilustradores ponen una flamita en la cabeza de los apóstoles, de los que estaban allí, porque la descripción así lo permite: lenguas como de fuego que se asentaron sobre ellos, no dentro, no a un lado, sino sobre ellos. Pero todo esto, hermanos, es simbología, así que por eso no me quise meter mucho en esto, porque solamente es simbología. Y dice que cuando se asentaron, ¿en dónde lo hicieron? Bueno, dice sobre cada uno. Esta palabra es importante también, porque dice sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo. ¿Cuántos estaban allí, se acuerdan? 120. ¿Y por quiénes estaban formados estos 120? No, esos son los que les predican, pero los 120 que están allí, ¿por quiénes están conformados? Los discípulos, las mujeres, todos, no solamente los apóstoles que tenían autoridad, sino aún las mujeres que estaban allí. Por eso el texto es bien específico, dice a cada uno de ellos. No solamente los apóstoles, sino a todos los que estaban allí. Dice que se asentaron sobre ellos lenguas como de fuego, y fueron todos llenos del Espíritu Santo. ¿Y por qué les dije que pusiéramos atención en esta noche? Porque lo que vamos a ver es cómo el Espíritu Santo está capacitando a toda la iglesia, no solamente a los líderes, no solo a los que tienen autoridad eclesiástica, sino a toda la iglesia. Y la iglesia está formada ¿por quién? Por hombres, por mujeres, por líderes y por feligreses, por todos ellos. El Espíritu Santo vino sobre cada uno de ellos, fueron llenos del Espíritu Santo, dice, y comenzaron a hablar en otras lenguas. Y esta palabra también, bueno, es bien importante, otras lenguas. No me daría el tiempo para hacer un estudio sobre el don de lenguas, pero sí es importante, hermanos, que entendamos que estas lenguas que se están mencionando aquí son otros idiomas que existían en aquel momento, lenguas humanas, idiomas humanos. Porque más adelante vamos a ver que lo que decían partos, medas, elamitas, todos escucharon el mensaje de Dios en su idioma natal o en su lengua materna. Por eso dice, hablaron en otras lenguas. ¿Según quién? Según el Espíritu Santo les daba que hablasen. Y esto, hermanos, seguimos hablando sobre la soberanía de Dios. Ellos no eligieron qué lenguas iban a hablar. Ellos dijeron, Señor, a mí dame la lengua de Egipto porque yo quiero predicar a los otros. Señor, dame la lengua latina porque le quiero predicar a los hermanos. Señor, a mí dame la lengua griega porque según el Espíritu Santo les daba que hablasen. Sigue siendo soberano. Sigue siendo Él quien da. Sigue siendo Él quien soberanamente decide dónde, cómo y cuándo va a hacer lo que quiere hacer. No podemos nosotros obligar a que Él actúe de alguna manera. No, hermanos, Él es soberano sobre su iglesia. Estas 120 personas, hermanos, recibieron del Espíritu Santo la capacidad de hablar en otras lenguas que eran conocidas en ese momento. Recuerdan ustedes también que ya Jesús había dicho eso con respecto al Espíritu Santo cuando tiene la charla con Nicodemo. Jesús en el Evangelio de Juan, capítulo 3,
versículo 8, Jesús habla acerca de la soberanía del Espíritu Santo, porque recordemos, hermanos, que el Espíritu Santo es Dios. Dios también. Dice en el versículo 8, hablando Jesús, el viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas no sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu Santo. El viento sopla de donde quiere y va a donde quiere. ¿De qué habla esto, hermanos? Soberanía. Jesús está hablando de esto, pero refiriéndose al Espíritu Santo. El Espíritu Santo es soberano y Él va a actuar como Él quiera. Él va, por eso, hermanos, hoy platicaba con mi hermana Celia con respecto a esto, ¿verdad? Cuando Dios manda a Ananías a que vaya a predicarle a Pablo, ¿cuál es la primera impresión que tiene Ananías? Dice: Señor, ese al que tú me estás mandando es el que anda persiguiendo a tu iglesia, es el que ha traído mucho dolor a tu iglesia. ¿Qué pensaba Ananías de Pablo? Ese no va a llegar a ser cristiano, ese no es candidato para el cristianismo, porque odia a la iglesia. Casi, ¿no? Pero ¿qué podemos decir nosotros? El viento sopla a donde quiere. Y el Espíritu Santo sopló sobre Pablo y Pablo se hizo cristiano. A eso se refiere: el viento sopla donde quiere y va a donde quiere. El pecador menos probable, según nuestro criterio, para el Evangelio puede ser ahí donde el Espíritu Santo sopla. Y de repente digamos: mira, ese que era homosexual, ese que era prostituta, ese que era drogadicto, mira, una persona cambiada y transformada. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo soberanamente sopló sobre él o sobre ella y la transformación no ocurrió. Así que no descartemos nunca a una persona por su condición actual. Porque si el Espíritu Santo sopla sobre él, allí hay algo de Dios. Allí hay algo de Dios. Y gloria a Dios por él, hermanos. Porque también si alguien me hubiera conocido en mi tiempo, me ha dicho: no, él no puede ser creyente, él no puede ser un cristiano. Y bueno, el Señor tuvo misericordia y sopló, y gracias a Dios por ello. Y sé que también es el caso de muchos de nosotros, hermanos. Me gusta mucho lo que dice un comentarista. Dice: el soplo de Dios que dio origen a la humanidad, ¿recuerdan Génesis? Es el mismo soplo que dio origen a la iglesia cristiana. El mismo soplo que dio origen a la humanidad, a una creación, está dando origen a una nueva creación también. Y eso es maravilloso. Bien bonito ver esto. Por eso yo decía en un principio: Pentecostés es el día del nacimiento de la iglesia cristiana. Digamos, es el cumpleaños de la iglesia cristiana. Así que hoy deberíamos cantar feliz cumpleaños y darnos un abrazo a todos. Porque es el cumpleaños de la iglesia, hermanos. Es en este día. Y ahorita vamos a ver que esta fecha, esta festividad, no es arbitraria. No es arbitraria, pero espérenme tantito que lleguemos ahí. ¿Qué es lo que nosotros estamos viendo en estos versículos? El cumplimiento de la promesa. Es lo que los discípulos estaban esperando en este aposento alto, el cumplimiento de la promesa. ¿Y cuál era esa promesa? Me voy a remitir al versículo 8 del capítulo 1 del libro de Hechos. Pero recibiréis poder, aquí hay una promesa, recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Aquí, ¿qué está diciendo Cristo? Que ustedes van a recibir poder. Esta es la promesa, pero también esa promesa tiene un propósito. Y luego dice: y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Tenemos poder y tenemos propósito.
No es el poder en sí mismo, hermanos. Y cuidado, porque muchas veces nos quedamos solamente con esta parte del poder. El poder de Dios, el poder del Espíritu Santo. Sí es verdad, pero a veces se nos olvida cuál es el propósito. Y muchas veces el poder lo queremos atraer hacia nosotros para nuestros fines, para nuestra atención. No. El poder que Cristo nos da tiene un propósito. Y el propósito, miren, algo bien importante. El Espíritu Santo ni siquiera atraía la atención hacia sí mismo. No digo que no tengamos puesta nuestra atención en el Espíritu Santo. Pero ¿cuál es el propósito? Dice, y me seréis testigos. ¿Testigos de quién? De Jesús. Cristo está diciendo, ustedes van a recibir poder para que sean mis testigos. O sea que la atención del poder del Espíritu Santo se enfoca en quién? En Cristo, no en la iglesia, no en el poder en sí, sino en Cristo, hermano. Nuestro enfoque debe de estar en Cristo, no en la iglesia que recibe el poder y tampoco en el poder en sí, sino en cuál es el propósito para el cual la iglesia recibe ese poder, que es dar testimonio de Cristo. Ese es el propósito. Pero vamos a ir un poquito desglosando un poquito más esto, hermanos. Entonces, ese propósito es específico: ser testigos de Cristo, recibir poder para ser testigos de Cristo. Y miren, el texto no lo dice explícitamente, pero se puede inferir por lo siguiente. Dice en el siguiente versículo: moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Recordemos que venían allí para celebrar estas fiestas. Y lo más probable, hermanos, con toda seguridad, es que fueran judíos. Judíos, de hecho, como lo va a decir más adelante el texto, judíos y prosélitos. ¿Cuál es la diferencia? Bueno, un judío era aquel que había nacido judío, de padre y madre judío. Y un prosélito, que era un gentil que se había convertido al judaísmo, se había practicado la circuncisión y estaba guardando la ley de Moisés. Por eso más adelante vamos a ver que el mismo texto dice en el versículo 10, dice, y romanos aquí residentes, tanto judíos como prosélitos. Y a veces esa palabra de prosélitos uno lo relaciona con la política. Está haciendo proselitismo, bueno, porque está queriendo llamar hacia su doctrina política. Pero aquí lo que significa, hermanos, es que este prosélito era un gentil que no era judío de nacimiento, que no tenía ni madre ni padre judío, pero que había abrazado el judaísmo y se había circuncidado. Entonces, todos los que estaban aquí eran creyentes en Dios, vamos a llamarle así, creyentes en el Dios de la Biblia, en el Dios de los judíos. Por eso estaban allí. Y dice que estaban de todas las naciones bajo el cielo. Esta es una hipérbole, gracias, una hipérbole. Pero el versículo 6 dice, y hecho este estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Dice que este estruendo no solamente se quedó en la casa, hermanos, sino que salió fuera de la casa. ¿Y qué pasó con las personas que estaban allí alrededor? Que escucharon el estruendo. Ahora miren, les doy un dato porque me pareció importante. Se infiere, hermanos, que estas personas, estos 120 que estaban allí, son llenos del Espíritu Santo, se les da la capacidad de hablar otros idiomas. ¿Y qué hacen? ¿Se quedan allí en la casa? No nos lo dice el texto, pero lo podemos inferir. ¿Por qué? Porque vamos a ver que al final hay una conversión enorme. No podemos creer entonces que esa multitud entró al aposento alto. Lo más seguro es que esas 120 salieron del aposento alto. Ahora les doy el dato, dice, solo se han encontrado grandes, esto ya es un dato arqueológico, solo se han encontrado grandes aposentos altos en la ciudad alta de Jerusalén, cercana al templo. O sea, los aposentos altos estaban cercanos de las casas,
estaban cercanos al templo. Entonces, probablemente, hermanos, están estas personas en el templo de Jerusalén, están haciendo sus ritos, sus oraciones, sus sacrificios, y de repente escuchan el estruendo. ¿Y qué hacen, hermanos? Como todos nosotros haríamos. Voy a ver qué pasa, voy a ver qué sucede. Y cuando ellos llegan a donde están, y ellos salen del templo y empiezan a caminar, oh sorpresa, ya hay personas allí que están hablando de las maravillas de Dios en su propio idioma. Por ahí vamos. Pero fíjense, hermanos, ¿qué es lo que sucede aquí? Que la iglesia salió de sus cuatro paredes. La iglesia tuvo la necesidad de salir de sus cuatro paredes para hablar de las maravillas de Dios a los demás. Es algo que la iglesia cristiana del día de hoy también debe hacer. Nos reunimos aquí, hermanos, para alentarnos unos a otros, animarnos unos a otros, consolarnos unos a otros, etc. Pero después la iglesia, esta iglesia tiene que salir y tiene que compartir el evangelio con los demás. Ya no necesitamos otros idiomas porque no hay personas extranjeras aquí, pero sí necesitamos hablar, sí necesitamos decir de las maravillas de Dios. Así que, hermanos, esta iglesia, insisto, tiene que abandonar las cuatro paredes. No que ya no nos vamos a congregar, no estoy diciendo esto, pero la misión no solamente está aquí en estas cuatro paredes, la misión está afuera de estas cuatro paredes. Y en la medida en que nosotros recibamos ese poder, tenemos también que salir a cumplir con esta misión. Javi menciona ahorita la Torre de Babel. Sí, definitivamente no podemos evitar relacionarlo con la Torre de Babel. Pero aquí hay algo también importante. ¿Por qué Dios en ese evento de la Torre de Babel confunde las lenguas y separa a las personas? Las dispersa. Porque Dios había dicho que ellos tenían que poblar la tierra. Y los habitantes de Babel, ¿cuál era su propósito? No, vamos a quedarnos aquí para ser un solo pueblo y tener un nombre. O sea, el pueblo rebelde. Dios le dice, vayan, y ellos dijeron, no, aquí nos vamos a quedar. ¿Qué hace Dios? Confunde las lenguas para hacer que el pueblo se disperse. Pero aquí en efecto es lo contrario. Aquí, ¿qué es lo que Dios quiere hacer? Dios está creando aquí un pueblo. Dios está creando ese pueblo que Babel quería hacer y que no era el propósito de Dios, porque Él quería que toda la tierra fuera llena con la imagen de Dios puesta en el ser humano. Ahora Dios está usando el lenguaje, así como Él usó el lenguaje para separar, ahora está usando el lenguaje para unir, para crear de todas esas naciones que en alguna ocasión se separaron, de todas estas naciones, Él está queriendo hacer un solo pueblo. Asombroso con lo que el Señor hace. Cómo Él puede no revertir los efectos de Babel, pero sí cumplir el propósito que tenían en Babel, pero que no era para el tiempo de Babel, era para este tiempo donde Dios, por medio del idioma, está creando un nuevo pueblo en Cristo. Personas de diferentes lugares entendieron el mensaje en su propio idioma. No era un lenguaje sin sentido, hermanos, porque entonces ellos no hubieran entendido nada de lo que ellos decían. Así que era un lenguaje entendible. ¿Qué otro mensaje nos da esto, hermanos? Que el mensaje de la salvación es para todas las naciones de la tierra. Porque todas las naciones que estaban aquí representadas, todas escucharon hablar de Dios. Por lo tanto, el mensaje de la salvación en Cristo es para todas las naciones, no solamente para los judíos, sino para todas las naciones. Así que, ¿en qué consiste el poder? Vemos que ese es lo que sucede. ¿En qué consiste el poder? Precisamente en eso. La capacidad que el Espíritu Santo les da a estas 120 personas para hablar
en otro idioma a las personas. ¿Cómo sabemos eso, hermanos? Fíjense cómo el versículo 8, bueno, desde 7, dice: y estaban atónitos y maravillados, perplejos, con la boca abierta, o como nosotros, hasta se les caía la baba. O sea, estaban ellos maravillados. ¿Cuál era la maravilla, hermanos? Fíjense lo que dice el versículo 8. Perdón, bueno, sigo leyendo. Mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo, pues, les oímos hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Ahí estaba el poder, hermanos. Que estas personas, sin haber aprendido previamente el idioma, siendo de Galilea, una región, miren, no es, imagínense Jerusalén es la capital del reino. Podríamos pensar una ciudad en la que había muchas personas, muchos turistas, y probablemente había la necesidad de algunas personas que fueran políglotas. Bueno, porque viene alguien de fuera, bueno, alguien que traduzca. Lo pongo de esta manera, hermanos. Imagínense que nosotros dijéramos: oye, ¿cuántas personas en Costa Rica necesitamos que hablen árabe, chino, mandarín, francés, portugués, inglés? ¿Cuántas personas necesitamos que hablen estos idiomas? Porque no tenemos nosotros personas así. Pero ¿qué les parece el DF o la Ciudad de México? ¿Habrá necesidad de personas que hablen esos idiomas? Sí, porque ahí sí hay más personas extranjeras. Ciudad del Carmen, sí, turísticos. Entonces, miren, encontrar en Jerusalén personas así, a lo mejor no era, vamos a dar el beneficio, a lo mejor no era poco común. Pero que vinieran de Galilea van a venir personas que sepan esos idiomas. No. Es como que, oye, hay que mandar a Tegucigalpa, vamos a mandar, no sé, a 100 personas porque necesitan que traduzcan en inglés, en árabe, en chino. Pero es que aquí nadie sabe de eso. Algo así estaba sucediendo, por eso estas personas estaban atónitas. Decían: ¿no son galileos estos que nos están hablando? ¿Cómo entonces entendemos lo que nos están diciendo? Ese era el poder del Espíritu Santo, y eso es lo que a ellos los tenía maravillados, que sin conocer previamente el idioma, ellos estaban entendiendo perfectamente lo que estaban diciendo. Hay un comentarista que dice: también a lo mejor probablemente hablaban con acento galileo, hablaban en latín pero con acento galileo. Es como que habla en francés pero con el acento jarocho, no sé cómo es eso. Pero hay un comentarista que dice: probablemente los delataba también su acento. Pero esto era lo asombroso, hermanos, para las personas que estaban allí. ¿Cómo es que estos tienen esta capacidad? Bueno, es el Espíritu Santo el que les daba esa capacidad para hablarles en su propio idioma. Ellos no necesitaban de un traductor, sino que ellos les hablaban en su propio idioma. Y ya vimos que la promesa, ¿cuál era? El poder para ser testigos. ¿Cuál era el testimonio? Bueno, también nos lo dice ahí el texto, hermanos. Dice el versículo 11: cretenses y árabes les oímos hablar en nuestra lengua las maravillas de Dios. Simplemente nos dice así, las maravillas de Dios. Pero si nosotros juntamos esto con la promesa y el propósito que vimos en el versículo 8, ¿qué estaban haciendo estas 120 personas? Testificando de Cristo. Porque para eso ellos recibieron el poder, para testificar de Cristo. Y hermanos, lo más seguro, y esto tampoco lo encontramos aquí, pero lo podemos suponer, que lo más seguro es que ellos estaban hablando de la muerte, la resurrección y la ascensión de Cristo. Dios ha levantado al Mesías prometido en el Antiguo Testamento
el pueblo de Israel, unido a los romanos, lo crucificaron, pero el tercer día Él se resucitó, se nos mostró vivo y ahora está sentado a la diestra de Dios. Esto, hermanos, seguramente era lo que ellos estaban diciendo, y esto era las maravillas de Dios. Ellos estaban dando testimonio del Señor Jesucristo. Fíjense, el Espíritu Santo no está atrayendo la atención a la iglesia. El Espíritu Santo está atrayendo a la atención de las personas hacia Cristo. Porque para eso es el poder de Dios, para que Cristo sea dado a conocer. Hermanos, algunas personas lamentablemente dicen tener el poder de Dios y lo que hacen es atraer la atención hacia sí mismos. Es que yo soy un buen predicador, es que yo soy licenciado y yo soy doctor y maestro en teología, y es que yo hago esto y yo he fundado iglesias. Mi hermano, no digo que eso no sea verdad, pero tú no deberías de usar esos dones que el Señor te ha dado para atraer la atención sobre ti, sino para atraer la atención hacia Cristo, porque para eso se te fue dado. Cuidado, hermanos, porque decía un pastor, nosotros somos expertos en ser ladrones de la gloria de Dios. Nos queremos quedar con la gloria que solamente le corresponde a Él. Y Dios nos libre, hermanos. Yo sé que nosotros como iglesia amamos al Señor y estamos tal vez agradecidos con Dios por la iglesia en donde estamos, pero es que ni siquiera nosotros tenemos que traer la atención a la iglesia. Esta iglesia está para llamar la atención de las personas a Cristo. Porque, hermanos, esta iglesia no es ni el camino, ni la verdad, ni la vida. Esta iglesia, Jezreel, presbiteriana, reformada, calvinista, como le quieran llamar, esta iglesia ni es el camino, ni la verdad, ni la vida. Esta iglesia tiene el compromiso de señalar que es el camino, la verdad y la vida. Es muy diferente. No hacia nosotros, sino hacia Cristo, hermanos. Ese es el propósito. Ahora, ¿qué va a pasar cuando nosotros testifiquemos de Cristo? Lo que sucede ahí, hermanos. Miren, versículo 12. Y estaban todos atónitos y perplejos, diciéndose unos a otros, ¿qué quiere decir esto? ¿Cómo interpretamos lo que está sucediendo? Hermanos, cuando nosotros prediquemos el Evangelio a las personas, muchos no van a saber ni lo que les estamos diciendo. A mí me ha tocado preguntarles, y a veces a los que profesan ya ser cristianos, les he preguntado, ¿qué es el Evangelio? ¿Y saben qué? A veces no lo tienen claro. Pues el Evangelio es la palabra de Dios. No, eso no es el Evangelio. No, pues el Evangelio es vivir una vida santa. No, hermano, esas son consecuencias de vivir el Evangelio. Pero eso no es el Evangelio. Entonces, ¿qué va a pasar, hermanos? Cuando nosotros prediquemos el Evangelio, muchas personas nos van a decir, no entiendo, no sé lo que estás diciendo, no entiendo lo que me estás queriendo decir. Bueno, ¿saben qué? Por eso es que después, en el siguiente versículo 14 dice, entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzorados. ¿Qué va a pasar? Que cuando prediques el Evangelio hay personas que van a necesitar más información. Y vas a tener que dedicar tiempo ahora para explicarle el Evangelio es esto y nace así y esto es lo que quiere decir. Y habla del marco del Evangelio. Porque van a haber personas que van a necesitar más información, no solamente el Evangelio que nosotros podemos predicar en 3 o 5 minutos, sino que van a necesitar más información. Hermano, prepárate, hermana, prepárate para poder compartir el Evangelio cuando suceda eso. Pero va a haber ocasiones, hermanos, en que al predicar el Evangelio vamos a tener otra respuesta, según lo que nos dice también el versículo 13. Mas otros, burlándose, decían, estos están borrachos, estos están locos, a estos ya les lavaron el cerebro. Y fíjense, no solamente a nosotros, desde el primer día, desde la primera predicación, ya había dos respuestas.
los que van a estar interesados y los que simplemente se van a dedicar a rechazar el evangelio. No nos debe de sorprender, pero no debe de frenar nuestra visión. El hecho de que alguien se burle de ti, se burle del evangelio y diga cosas en contra de Cristo, eso no debe de frenar la misión de la iglesia. No, es que mira, me dicen que estoy loco, me dicen que Cristo nunca existió, que todo fue inventado. Hermano, afirma tu fe y olvídate de las dudas, olvídate de lo que te están diciendo, para que no frene tu misión, la conducta, la actitud de estas personas. Porque rebeldes y rechazadores del evangelio, desde el primer día que se predicó el evangelio en Pentecostés, desde ese día están ahí. Y esto no va a frenar la obra de la iglesia, porque el poder de Dios está sobre la iglesia. Y Cristo dijo que ni las puertas del Hades soportarán el avance de su iglesia, que las puertas del Hades no van a resistir el golpe. Miren, a veces este pasaje se entiende mal, cuando dice que las puertas del Hades no prevalecerán. ¿Las puertas de quién está hablando? Del Hades, del infierno, pero a veces se entiende al revés, que nosotros estamos detrás de esa puerta y que Satanás la está vistiendo y que nosotros estamos adentro con miedo, pero que el Señor va a hacer que las puertas resistan. No, hermano, el texto no dice eso. El texto dice todo lo contrario, que Satanás está detrás de esa puerta y que la iglesia está golpeando, empujando. ¿Y saben qué va a pasar con esa puerta? Que va a ser derribada, hermanos. Esa es la promesa y la bendición de la misión de la iglesia. Las puertas del Hades no van a resistir el embate de la iglesia. Y la iglesia tiene que saber a la hora de predicar, porque a veces predicamos con miedo. Ay, es que a veces no se enoja. Hermano, tú predicas con confianza y con miedo, porque la promesa es que las puertas del Hades no van a prevalecer en contra de la. Y ahora fíjense, aquí la idea es que la iglesia es la que está atacando. La iglesia es la que está con la espada, la iglesia es la que está empujando, hermanos. Pero a veces esa iglesia está ausente. A veces esa iglesia no se ve. A veces esa iglesia es la que está detrás de sus puertas. Y Satanás es el que está empujando, queriendo derribar la puerta para tomar de ahí su botín. Pero hermanos, ya vimos aquí que la iglesia tiene que salir de su aposento para predicar el evangelio. ¿Por qué, hermanos? ¿Por qué Dios escoge Pentecostés para hacer esto? Recordemos en un principio que era Pentecostés, la fiesta de la cosecha. ¿Lo pueden relacionar? Exacto, hermanos. Se da en Pentecostés, porque así como Pentecostés era una fiesta de cosechas, ¿qué es lo que está haciendo la iglesia aquí? Está cosechando, hermanos. ¿Cuánto fue la cantidad de la primera cosecha en la predicación del evangelio en Pentecostés? 3,000 personas. Y a partir de ahí la cosecha no ha parado. A partir de ahí la cosecha no ha parado. El Espíritu Santo está levantando una cosecha de creyentes en todas partes del mundo. Por eso la fiesta de Pentecostés fue la fiesta que Dios eligió para el derramamiento del Espíritu Santo y dar inicio a la iglesia cristiana. Hermanos, tú y yo somos parte de esa cosecha. Tú y yo hemos sido cosechados por el Espíritu Santo y somos parte de esa cosecha, somos parte de ese trigo dorado, hermanos. El Señor dice que va a preservarlo, va a poner en su granero. Tú y yo somos parte de esa cosecha, hermanos. Pero también es cierto que tú y yo tenemos un campo que cosechar. Tenemos un campo, hermanos, como iglesia, tenemos un campo que cosechar. Cada iglesia local tiene un lugar a donde ir a cosechar almas. Y esto se va a hacer, hermanos, con el poder del Espíritu Santo y dando testimonio de Cristo. Y el Espíritu Santo será el que levante esta cosecha de creyentes. Por lo tanto, hermanos, tenemos que preguntarnos para reflexionar
¿Estoy siendo diligente y responsable en mi testimonio de Cristo? Como creyente y como iglesia, pero ahorita hablemos como creyente, ¿estás siendo responsable y diligente en testificar de Cristo? O preguntaría más, ¿estás testificando de Cristo? ¿O estás solamente en tus cuatro paredes y no estás hablando? Porque la Biblia dice que tienes que hablar, tienes que testificar. Al hacerlo, hermanos, al testificar de Cristo, lo haces confiando en tu capacidad o en la capacidad y el poder del Espíritu Santo. Porque si lo haces en tu capacidad, entonces probablemente no vas a cosechar nada. Pero si lo haces confiando en el poder del Espíritu Santo en ti, entonces, mi hermano, habrá cosecha. Para concluir, hermanos, la obra del Espíritu Santo sigue vigente en este siglo, hermanos. No se terminó en Pentecostés. Si ustedes leen el libro de los Hechos, se van a dar cuenta que hay creyentes, hay cosecha, hay cosecha. Si nos vamos más allá del libro de los Hechos, a lo largo de la historia nos damos cuenta que la iglesia se ha seguido cosechando. La cosecha de almas, la cosecha de creyentes, hermanos, está vigente hasta el día de hoy. Por lo tanto, podemos afirmar que la obra del Espíritu Santo sigue vigente. No se ha terminado, hermanos. Eso que se inició en Pentecostés no se terminó en Pentecostés ni se ha terminado. Eso sigue vigente, sigue todavía estando activo el poder del Espíritu Santo en su iglesia de hoy. Así que, como iglesia, hermanos, como iglesia que somos, esta iglesia ha recibido el Espíritu Santo como Cristo lo prometió. Si tú eres creyente, si tú has sido transformado, entonces tú tienes el Espíritu Santo. Efesios dice que nosotros recibimos el Espíritu Santo cuando creímos en el Evangelio. Si tú has creído en el Evangelio, tú ya tienes el Espíritu Santo. Esta iglesia ha recibido el Espíritu Santo. Y por lo tanto, esta iglesia ha recibido el poder del Espíritu Santo. ¿A través de qué? A través de los dones que el Espíritu Santo da, a través de las capacidades que el Espíritu Santo da y el valor que el Espíritu Santo te da para hablar. ¿Esta iglesia tiene al Espíritu Santo, hermanos? ¿Tú ya tienes al Espíritu Santo? No es para que me respondan, es para que nosotros lo interioricemos. Por lo tanto, si esta iglesia tiene el Espíritu Santo, si tú de manera individual tienes el Espíritu Santo, ¿qué es lo que sigue? Testificar. Dar testimonio del Espíritu, dar testimonio de Cristo en el poder del Espíritu Santo. ¿Y qué es lo que tenemos que testificar, hermanos? De su divinidad, de su humanidad, de su muerte, de su resurrección, de su ascensión y de su segunda venida. Por eso también es importante. No solamente tenemos que decir que Cristo murió y está sentado a la diestra de Dios. Tenemos que recordarle a la gente que ese Cristo va a regresar y que va a regresar en juicio. Eso también es testificar de Cristo, hermanos. Hablar del Evangelio también es hablar del juicio que vendrá. ¿Para quién? Para los que rechazaron el Evangelio. Y por lo tanto, como dijera Pablo, suplicarle a las personas, reconcíliate con Dios. Es importante que tú te pongas a cuentas con Dios aquí, porque cuando Jesucristo regrese y no te has reconciliado con Dios, para ti va a ser juicio, va a ser juicio para condenación. La iglesia, hermanos, tiene que testificar a todo el mundo. Jesucristo prometió poder del Espíritu Santo para testimonio a quién? Jerusalén, Judea, Samaria y lo último, la tierra. Para la iglesia, hermanos, el mundo es su campo misionero. A nosotros nos ha tocado aquí, Cosamaloapan, Veracruz, este rinconcito de la cuenca. Aquí nos ha tocado a nosotros esta parte de la tierra, nos ha tocado a nosotros para dar testimonio de Cristo. Miren, hay algunos que se hacen cristianos y dicen, yo me quiero ir a África, yo me quiero ir a Afganistán, yo me quiero ir. Hermano,
qué bueno que tengas esa intención, pero ese pedacito donde tú estás, ese es tu campo misionero. Mi hermana, ama de casa, que tiene hijos, tú no puedes dejar tu familia. ¿Sabes que tu campo misionero es tu casa? Tus hijos son tu campo misionero. Padre de familia, tu casa, tu esposa, tus hijos son tu campo misionero. Ahí está tu labor. Tus amigos, tus compañeros de trabajo, compañeros de escuela, ese es tu campo misionero. No necesitas irte tan lejos. Ahí cerquita tienes tú un campo misionero donde puedas estar dando testimonio de Cristo. Por lo tanto, iglesia, si tienes el poder del Espíritu Santo, si has recibido los dones y las capacidades del Espíritu Santo, sé fiel a tu llamado y testifica de Cristo. Da testimonio de Cristo y cumple tu misión. Decía alguien por ahí, hablando de la iglesia, dice: sé luz y sal. ¿Sí? Sé luz y sal. Pero también dice: sé luz y sal. Tenemos que salir, hermanos, de nuestras cuatro paredes para dar testimonio de Cristo por el poder del Espíritu Santo que el Señor ha prometido para su iglesia. Vemos. Bendito Padre, gracias por tu palabra, Señor, por recordarnos también nuestra misión, Señor. Gracias porque quisiste, Señor, que pecadores tomados, Señor, de las vidas más tristes, más pecadoras, más viles, Señor, fueran transformadas por tu Espíritu Santo. Y quisiste que esas mismas personas son las que deben de salir por el poder del Espíritu Santo a dar testimonio de Cristo, Señor. Es un gran privilegio, Señor, poder hablar de aquel que nos amó a tal grado que dio su vida para que nosotros pudiéramos ser rescatados del poder del pecado y de la condenación eterna, Señor. Señor, ayúdanos a tener esto siempre en mente, que cuando demos testimonio de Cristo, Señor, lo hagamos no confiando en nuestra capacidad, no en las palabras que podemos decir, sino confiando en que todo eso puede ser usado por tu Espíritu Santo, Señor, y volverlo una herramienta útil, un arma útil, Señor, para alcanzar a los perdidos, Señor. Y que al hacerlo nos guardes de atraer hacia nosotros la atención, sino que nuestro único propósito, Señor, sea traer gloria para Cristo, honra para Cristo, alabanza para Cristo, Señor. Guárdanos de orgullo, de envidia, de soberbia, Señor, de querer ser los protagonistas. Pero, Señor, queremos rogarte que esta iglesia local sea instrumento útil en tus manos. Y para ello, Señor, queremos pedirte que tú nos ayudes con nuestra indiferencia, con nuestra pereza, Señor, con ese sueño, con ese sopor espiritual que puede estarnos impidiendo, Señor, el dar testimonio de Cristo, Señor. Señor, aumenta nuestra fe, llénanos con tu Espíritu Santo y su poder para poder ser testigos fieles, Señor, y cumplir la misión para la cual tú levantaste a la iglesia cristiana en aquellos siglos, Señor, en la ciudad de Jerusalén. Pero que tu propósito fue que todo el mundo fuera lleno con la predicación de tu palabra, Señor. Ayúdanos, Señor, a poder cumplirlo. Solos no podemos, Señor. Necesitamos de tu ayuda. Y confiamos, Señor, en que tú lo puedes hacer. Y esperamos, Señor, también en ti, para que en su momento, Señor, esta iglesia se llene, no para gloria nuestra,
sino para gloria tuya, Señor, y para salvación de muchas almas, Señor. Que podamos nosotros ser colaboradores de esa gran cosecha de almas que tú estás llevando a cabo a través de todos estos siglos, Señor, y que se extenderá hasta que nuestro Señor Jesucristo regrese. Y a Él, Señor, le damos la gloria y en Él oramos. Amén.